Una columnista del diario La Nación se suma a La Nación Más, a este programa La Nación Más, ya está en la programación de La Nación, y es Silvia Stang. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Siempre te consultamos cuando estás en la redacción, sí. Y ahora tenemos la suerte de tenerte aquí algunos días, y queremos preguntarte en este contexto por los jubilados, sobre todo porque los jubilados se están preguntando cuánto todo este ruido que hay por acá los puede estar afectando en relación a los ingresos. Silvia, ¿a qué me refiero? A que se habla de distintas mediciones, de distintos ingresos, de los jubilados que han sido muy perjudicados históricamente con los ingresos. Todo esto que está pasando, ¿en cuánto los puede perjudicar? ¿Hay jubilados que están haciendo la cuenta? ¿Cuánto estarían cobrando? ¿Cuánto deberían cobrar según una medición y según la otra? Bueno, hay una vinculación directa, obviamente, porque desde abril de 2024 las jubilaciones y pensiones y otras prestaciones también sociales se van ajustando por inflación. Siempre se va mirando cuál es la inflación de 2 meses atrás y se aplica eso como índice de incremento. Sí. Se sabe, bueno, por todas las cuentas que estuvieron publicándose, estimaciones de algunas consultoras, que si bien ahora en estos meses o en el mes de enero concretamente no habría una diferencia significativa. Ahora en enero. Claro, pero sí, por ejemplo, en 2024 era más alta la inflación con esta medición, pero en ese momento tampoco se estaba hablando. Bueno, pero sería bueno saberlo porque, digamos, las mediciones están atrasadas y yo, sí, digamos, lo que nosotros nos preguntamos, la suma Virginia puede ser acá, porque a Virginia quizás le puedo preguntar más datos más o menos más seguros. ¿Los jubilados hubieran ganado más con una medición más actual? Sin duda, con el nuevo ponderador, como computa mucho más tarifas, en 2024 hubieran ganado más. En 2024, sí. ¿Qué porcentaje estamos hablando, Vir? Y yo creo que si se hace la cuenta hoy, no la tengo precisa, pero calculo 8% más. 8% más a hoy estarían ganando. En ese momento, la diferencia real también hubiera sido mayor. ¿Y en 2025? En 2025 no, hubiera sido prácticamente imperceptible. Lo que pasa es que hubieras tenido el arrastre del año anterior. Claro. Hubiera sido imperceptible. Hoy sería otro el ingreso. El punto hoy es el arrastre de 2024, pero hay que marcar acá que en 2024 nadie estaba hablando de construir un nuevo índice, nadie estaba hablando de una nueva medición, y tampoco hubiera sido tal vez muy lógico aplicar en medio del mare magnum económico de ese año, aplicar un cambio de esas características, porque sin duda hubiera sido realmente muy confuso. No estamos hablando de que debió hacerse el cambio en qué momento, ni lo estamos discutiendo. Simplemente es una cuenta que no sé si a vos te pasa con algunos de los que te consultan, pero que todos estamos haciendo. O sea, sí, esta discusión, la renuncia de Marco Lavagna al INDEC, la postergación de la actualización, nos hace preguntar ¿desde cuándo no está medida la inflación actualizada? ¿Y cuánta sería la real inflación? ¿Viste eso que se habla de realidad y expectativa y también de lo que presenta el INDEC? Digo, esta es una cuestión que también la gente grande, los jubilados, se están preguntando. Sí, además siempre se sabe que cualquier medición que haga el INDEC, sea la que viene publicando o la que iba a publicar y no va a publicar, siempre es un promedio y es muy difícil siempre ubicarse en el promedio. Cada hogar tiene su composición de gastos y a veces cuando se habla, hemos contado que en los últimos meses, en los últimos 2 años, para un grupo de jubilados hubo alguna recuperación de poder adquisitivo frente al índice de inflación del INDEC, pero claro, cada uno en su bolsillo lo siente diferente o lo siente al revés incluso a veces. Y cuando estás hablando de esto, cuando decís hubo alguna recomposición, es que no se recompuso totalmente. No, porque acá hay un tema muy importante y que este año seguramente va a tener protagonismo porque se está discutiendo en la justicia. Cuando se hizo el cambio de la fórmula, cuando se empezó a dar incrementos por inflación mensualmente, no se recompuso toda la pérdida de poder adquisitivo que se había dado anteriormente. ¿Cuándo? Bueno, sobre todo entre 2021 y marzo de 2024, cuando se aplicó la otra fórmula, la fórmula del gobierno anterior, que según incluso lo dicen algunos fallos judiciales, provocó para los jubilados que no cobran bonos, o sea, para los saberes propiamente dichos, los saberes puros, una pérdida de poder adquisitivo
solo en ese periodo de alrededor del 50%. Que no se recompuso. Todo eso no se recompuso. En estos últimos 2 años... Está bueno recordarlo porque además, Laura, hubo ley, hubo discusiones, pasó de todo en relación a las jubilaciones. Bueno, hubo por lo menos 2 intentos para sacar una ley de actualización de los haberes jubilatorios, uno en 2024, otro el año pasado. En las 2 oportunidades el Congreso fracasó porque, bueno, tuvo problemas la oposición para aunar y reunir los votos necesarios e impulsar sobre todo lo que tuvo que ver con levantar el veto que impuso el gobierno, porque recordemos que ambas normas fueron vetadas. El gobierno tenía la posibilidad de insistir, trató de insistir, no le alcanzó la fuerza como para poder imponer el criterio. Y esto le pregunto a Laura porque, digamos, siguen los jubilados y pensionados con este retraso. Es como, no se recompuso en ese sentido. Hay un retraso. Esa pérdida quedó cristalizada, digamos. Quedó para siempre. Y lo que sí se discute es el tema en la justicia. La Corte Suprema tiene varios fallos que incluso mandó a tener su dictamen de procuración, que tienen que ver con eso, con ese periodo que te comentaba de 2021 a marzo de 2024 y también con el periodo 2020. ¿Por qué 2020? Porque ahí se suspendió toda fórmula de movilidad y el gobierno de Alberto Fernández había decidido dar incrementos solo por decreto y de manera discrecional y además diferencial. Les dio a unos más que a otros. Finalmente, cuando llegó fin de año, supimos que todos habían perdido frente a la inflación. Y lo que pasó en ese año con esos decretos como consecuencia de la suspensión de la movilidad también es un tema que está pendiente de la palabra de la Corte Suprema. Y no hay perspectivas, corregime Silvia, este año de aumentos jubilatorios por encima de la fórmula de movilidad previsional, ni que hablar de los bonos que se mantienen congelados desde marzo. Los 70.000 pesos. 70.000 pesos, que es lo que te tira abajo, en definitiva, el promedio, ¿no? Y eso es lo que intentaron de alguna manera los legisladores de mejorar el año pasado, sin éxito, no así con otras iniciativas, pero jubilados siempre es la asignatura pendiente de la oposición parlamentaria. Exacto, si hacemos la cuenta de los 2 últimos años, yo recién te decía, bueno, los jubilados que no tienen bono, los que cobran el haber puro y nada más, sí tuvieron una pequeña recuperación de poder adquisitivo. Pero, por lo que decía bien Laura, el congelamiento en 70.000 pesos del bono, de ese refuerzo, hizo que en el caso de quienes tienen el ingreso mínimo, volvieran a perder y perdieron más de un 10% en esos 2 últimos años, que se suma a lo que ya habían perdido, a la caída que ya habían sufrido antes. Sí, y a esto hay que agregar que está pendiente, porque ha dado vuelta durante este tiempo, que había prometido el gobierno avanzar con una reforma del sistema previsional, que por ahora no está dentro del calendario de este año para tratar, junto con la reforma previsional, que es la reforma fiscal y la reforma laboral y la reforma del Código Penal, las 3 grandes reformas en las que le ha puesto toda la energía. La previsional, de la que todos hablan porque el sistema como está claramente es inviable, no está hoy sobre la mesa. Silvia, quiero contarles que cuando sea necesario, imprescindible, la tenemos como consultora. O sea, la gente le va a poder hacer las preguntas, ¿no? Aquí, las preguntas de los jubilados y pensionados. Hoy no tenemos nada de tiempo, pero te van a hacer las preguntas. Esperemos que en algún momento las respuestas sean buenas noticias. Esperemos, sí. O sea, eso es lo que esperamos, ¿no? O por lo menos a veces trataremos de traer buenas noticias, ¿no? Intentemos. Pero cualquier pregunta, cualquier tema que pueda, digamos, no individual, ¿no? Que tenga que ver con la situación de los jubilados y pensionados, que las vamos a ir Sí, con los conceptos. Hay muchas preocupaciones a veces que llegan, no solo de los jubilados y pensionados, sino de las personas que por ahí están cerca de la edad de jubilarse y empiezan, obviamente, a preguntarse, a preocuparse por este tema. Y hay mucho para hacer también, ¿no? Cuando uno está cerca de la edad, de ir averiguando las cosas. Ese es un tema en sí mismo, ¿eh? Es un tema en sí mismo. A ver, en cambio de cámara para contarles que venimos un poco